Saludos, les habla el pastor Elmer Alférez. Qué gusto me da poder comunicarme con ustedes, esperando que la bendición del Señor esté en sus vidas. En esta oportunidad, de manera testimonial, hablaré de las experiencias vividas dentro del sistema educativo adventista, que está fundado en la filosofía de que educación es redención. Soy salvadoreño y nací en la ciudad de San Vicente, en el seno de una familia humilde, hijo de un agricultor y de una ama de casa, que por la providencia divina un día fueron alcanzados con el conocimiento de la palabra de Dios. Y al tomar ellos la fe adventista, también se abrieron nuevas oportunidades. Yo recuerdo que para ese entonces, cuando mis padres se entregaron a Jesús, yo estaba cursando el sexto grado, prácticamente terminando mi primaria, y fue así como se abrió la oportunidad de que Elmer, el menor de la casa, pudiera estudiar en un colegio adventista. Y fue así como mi madre, ayudada por el pastor de la iglesia de ese entonces, el pastor Modesto López, y también por uno de los ancianos de la iglesia que era maestro en la escuela, el profesor Daniel Avilés, animaron a mi madre a que este muchacho fuera a la escuela adventista, y fue así como salí de la escuela pública, recuerdo la escuela unificada Dr. Jacinto Castellano, y fui ahora a la escuela adventista, al colegio modelo adventista de San Vicente. Lo primero fue el contraste entre la cantidad de alumnos de mi escuela pública y ahora el reducido grupo de alumnos que había ahora en el colegio adventista. El segundo contraste quizás era que iba a una escuela grande con instalaciones muy lindas, con canchas, y ahora tenía que estar en una escuela tan pequeña donde el espacio para jugar era extremadamente reducido. Y es allí donde nació en la mente mía el hecho de comparar y darme cuenta que ahora estaba comenzando una nueva travesía, una nueva experiencia. Venía de una escuela pública donde no tenía que pagar un centavo y ahora sí tenía que pagar mis estudios, y esto representó un desafío muy grande para mis padres, que al principio quizás no lo tomaron a bien, pero aceptamos el reto y así comenzó mi experiencia en la educación adventista. Quiero decirles que cuando miro de manera retrospectiva hacia atrás la experiencia de haber estudiado en una escuela adventista, yo puedo decir que soy el resultado de la educación adventista. Mi tercer ciclo lo comencé en la escuela adventista de San Vicente y fue una gran experiencia el hecho de poder tener vivencias completas y absolutamente diferentes. El saber que cuando se iniciaba una clase siempre había una oración, o tal vez un canto, o tal vez la primera sección de la educación era una clase de Biblia. Recuerdo una frase de esas frases que se te quedan grabadas de la escuela: si entra basura, saldrá basura, que fue una clase que tuve con el profesor Daniel Avilés, y esto impactó mi vida. El profesor nos hablaba esa tarde de que somos lo que pensamos, de que si no cuidamos nuestras emociones y nuestros sentimientos y pensamientos, podemos llegar ejecutando lo que pensamos. Y esto fue marcando mi vida. Sin duda alguna, los maestros eran personas muy especiales. Si yo tuviera que referirme a los maestros adventistas, yo quiero decirte que un maestro adventista es alguien que primero te toca el corazón y luego te enseña intelectualmente. No voy a olvidar mis partidos en recreo con el profesor Saúl Díaz. ¿Cómo voy a olvidar en mi bachillerato en ECAS mis partidos de fútbol con el profesor Eliseo? ¿Y cómo olvidar mis tardes de repaso de matemática con el profesor Daniel Avilés? Estas son algunas de las personas, nombres que impactaron mi vida, que marcaron mi vida de manera muy especial. Considero que el profesor Daniel Avilés, después de ser mi maestro, es como mi segundo padre, una persona que me enseñó a valorar la vida, a tener sueños, a tener planes, a tener metas. También hay una maestra que influyó mucho en mi compromiso con hacer las cosas bien, y es la maestra Beatriz. Ella fue una persona muy especial, maestra Beatriz Rivas, mi maestra de idioma en mi 9º grado. Ella siempre me enseñó en la excelencia, siempre tratar de hacer las cosas con calidad, de tener sueños, de tener planes, y cómo esto fue permeando una idea fundamental en la vida.
¿Es cierto entonces que la filosofía de la Iglesia Adventista cumple su propósito diciendo que educa a sus alumnos para redimirlos, para transformarlos y cambiarlos? Por supuesto que sí. Si nosotros vemos claramente, debemos distinguir entre lo que representa la educación, lo que es la educación cristiana y que es la educación adventista. Cuando hablamos de educación, simplemente estamos hablando de un enfoque formal donde se prepara al alumno intelectualmente en un salón de clase, quizás para ser el reproductor de las ideas del maestro. Cuando hablamos de educación cristiana, estamos hablando de conocimiento científico más algún elemento que evoque algún principio religioso, quizás alguna lectura bíblica, quizás alguna enseñanza. Pero la educación adventista trasciende en su proceso de enseñanza y aprendizaje porque todas las asignaturas tienen un elemento fundamental donde la fe juega un papel muy importante. Es decir, que en la educación adventista tú aprendes números a través de un conocimiento espiritual, tú aprendes de geografía sin dejar a un lado a ese Dios creador, tú aprendes de ciencia sin dejar a un lado el Dios que es más poderoso que el átomo en desarrollo. Es decir, la educación adventista no solamente se preocupa por la experiencia en el aula, sino que hace que el alumno no sea el reproductor del pensamiento de un maestro en sí, sino que él sea el que brinda sus propias ideas y opiniones con respecto al mundo y también a la vida. Por eso es que la integración de la fe en el proceso de la enseñanza y aprendizaje es la base de la educación adventista. Desde allí que todo padre responsable, toda madre responsable debe saber que hay un triángulo perfecto en el desarrollo de la educación de un niño. Si hay educación adventista en el hogar, si hay educación adventista en la iglesia y hay educación formal en una escuela, nosotros vemos el triángulo perfecto. Y un niño que ha pasado por la influencia espiritual en el hogar, en la iglesia y en una escuela, recibe un impacto profundo para ser una persona que realmente marca la diferencia. La fuerza de la educación adventista no está en sus instalaciones. Quizás no está en los avances de tecnología, aunque tenemos escuelas muy desarrolladas, con aulas inteligentes, con aulas virtuales. Pero quiero decirles que la base de la educación adventista está en su filosofía, y es que educamos para redimir. Y esto es bien importante, y yo quisiera hacer referencia a 3 puntos decisivos en la educación adventista. Primero, el proceso educativo adventista forma en primer lugar el carácter de la persona y luego le añade conocimiento científico, porque de nada nos serviría un abogado, un doctor, un buen profesor si no tiene carácter, si no realmente sabe qué es lo que quiere en la vida. Así que es la educación adventista la que responde a formar a la persona de manera integral para que sirva como profesional. El segundo punto decisivo de la educación adventista es que la educación adventista te da información, por supuesto, para aumentar tu cúmulo de inteligencia, la parte intelectual, pero no se queda allí, porque la educación adventista te brinda en segunda instancia, el eje fundamental de ese conocimiento que te hace inteligente. Y es que por medio de la transmisión de principios y valores en la enseñanza y aprendizaje, integrando la fe, te permite distinguir entre el error y la verdad. Es decir, que hace que seas un ser humano que pueda tener su propio criterio, su propia opinión y que realmente hable de la vida y pueda determinar lo que quiere y lo que desea hacer, no por el patrón de los medios de comunicación, no por lo que otros dicen, sino porque creemos que el libro de texto fundamental en el proceso educativo es la Biblia y que todo conocimiento científico debe terminar en el conocimiento de Dios. Y el tercer punto decisivo de la educación adventista es que la educación adventista te ayuda a acumular educación, es decir, hogar, iglesia y escuela. ¿Qué estoy queriendo decir? Te ayuda a enfrentar la vida de manera práctica, con esa integración de la fe en la vida física, mental y espiritual. El alumno se forma realmente para ser un ente de cambio, un ente de transformación.
¿De qué serviría todo proceso y enseñanza académica sin una vivencia práctica que realmente te haga como ser humano capaz de enfrentar los diferentes desafíos de demandas de liderazgo, de demandas de conocimiento en la vida práctica? Debemos ser un verdadero ejemplo en el hogar, en la iglesia, pero por sobre todo en la sociedad. Los alumnos adventistas deben ser personas que impactan, que realmente modelen, que sean conductores no conducidos. Así que esto es bien fundamental en el proceso de la escuela. Quiero terminar diciéndoles algo. Cuando conectamos nuestra experiencia de la educación adventista con la lección número 8, redención y educación, o educación y redención, quiero hacerte ver que Dios, a diferencia de toda la creación, cuando crea al ser humano, lo crea por encima, porque el ser humano es el único que tiene la capacidad de aprender. Y en esa capacidad de aprender, Dios tiene la capacidad de enseñarle al ser humano a conducirse por la vida. Yo no sería lo que soy si no fuera por la educación adventista. Ese privilegio de haber estudiado mi tercer ciclo en el Colegio Modelo Adventista fue un impacto en mi vida que nunca voy a olvidar. Mis sociedades de menores, mis versículos de memoria, mi clase de Biblia, haber pasado por el internado de ECA durante 2 años en contacto con la naturaleza, en la vivencia unos con otros, participando y formándonos como misioneros para servir a Dios, a la iglesia y a la comunidad. Eso impactó mi vida. Luego, los años de universidad en la Universidad Adventista de Centroamérica fueron impacto profundo en mi vida a través de conocer diferentes culturas, diferentes ambientes y cómo realmente muchos jóvenes se preparaban formalmente. Y luego Dios nos dio la oportunidad de terminar una maestría en ministerio pastoral, siempre en una de nuestras instituciones como es el CETAI, que es la Escuela Superior de Interamérica. Actualmente estamos preparándonos para continuar nuestros estudios en la Universidad de Andrews y toda nuestra formación es en educación adventista. ¿Qué impacto produce la educación adventista en mi vida? ¿Qué impacto produjo la educación adventista en mi familia? Quiero decirles que el mensaje de la iglesia adventista cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, pero particularmente debo decir que si no hubiese sido por la educación adventista, no fuera lo que soy. La pregunta es, ¿quién soy? ¿Soy un ser humano más en esta tierra? Sí, pero con un propósito bien definido: amar a Dios y servir al prójimo. Yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, si eres un padre, si eres una madre, si eres un tutor y eres una persona creyente, así como Dios tiene una familia adventista y un día pensó en una familia cristiana para tus hijos, así como Dios un día llamó a la familia de Abraham para formar un pueblo, también Dios te tiene a ti, que en el hogar se enseñen los principios y el respeto a Dios. Pero también Dios formó este movimiento adventista como iglesia y le dio el mensaje especial a la iglesia adventista de proclamar el mensaje del tercer ángel a este mundo que está pereciendo. La hora del juicio ha llegado y hay que adorar al Creador de los cielos y de la tierra, lo que quiere decir que el corazón del mensaje adventista responde a las 3 grandes preguntas existenciales del ser humano: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué hago aquí? Y la Biblia responde a estas preguntas. Pero también una de las bases de esta iglesia, de la iglesia adventista, en las que se sostiene como iglesia, es la educación. Nosotros tenemos una escuela para los niños de nuestra iglesia y necesitamos que el padre se comprometa a hacer todos los sacrificios especiales, así como mi madre se sacrificó, mi padre se sacrificó, yo personalmente me sacrifiqué por estudiar en diferentes países y diferentes lugares la educación adventista. Dios nos permita que sigamos nosotros creyendo en esta educación, porque así como en el Antiguo Testamento hubo una escuela para los profetas, Dios tiene ahora también una escuela. Y tal como lo dice el libro de Isaías: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Animo, si tu hijo todavía no está en una de nuestras escuelas adventistas, yo te animo. En todo el oriente del país, en El Salvador, tú puedes encontrar una escuela adventista cerca de ti. Y aunque no esté cerca, haz los sacrificios especiales para que tus hijos puedan estar en una escuela adventista. Quiero decirte que si tú te sacrificas hoy, tú vas a tener un hijo que se va a formar y va a crecer con principios fundamentales que lo van a preparar no solamente para ser un gran profesional y hacer dinero, sino un ser humano que sea de bien
para este mundo y sirva a su prójimo y a su comunidad. Que Dios te bendiga y gracias por invitarme a contar esta linda experiencia de lo que es la educación adventista. Que el Señor les bendiga.